título de la prédica para el día de hoy: volverá a ser injertado. Romanos 11. Y por su solo título uno saca la conclusión. Nosotros fuimos las ramas silvestres injertadas en ese árbol. Y él puso de ejemplo un árbol de olivo. Y recibimos de esa savia, recibimos el alimento que Dios tenía preparado para su pueblo Israel. Pero ellos no quisieron. Entonces pregunta, como no quisieron en el siglo primero y mandaron a la cruz al dador de la vida, como dice Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, y nosotros sí fuimos injertados y nació la iglesia evangélica, que en la mayoría tiene muy poquitos miembros judíos. ¿Cuáles? Pues aquellos que creen en Jesús, pero son muy poquitos. Entonces, ¿qué sucedió con ese pueblo? Fue cortado, ¿sí o no? Porque no creyó. Y si no cree, mejor dicho, para pertenecer a ese árbol, al árbol ese de la vida, que está ahí haciendo una analogía, una semejanza con el de olivo, hay un requisito, que es creer en el Señor Jesucristo, confesarlo con su boca como Señor y Salvador y confiar en Él. Ellos ahora no. El que no tiene eso no está en ese árbol. Por lo tanto, esas ramas están cortadas. Pero ese pueblo ha sido designado por Dios, escogido por Dios, y de él deben salir el remanente fiel, es decir, los 144.000 que han de emerger porque van a creer, ahí sí van a creer durante el periodo de la gran tribulación, es decir, durante el reinado del hijo de Satanás, la bestia, el diablo, es decir, el anticristo, va a reinar ahí y su apoderado espiritual va a ser el falso profeta. Pero durante ese reinado de maldad va a emerger esos 144.000. Y ahí es cuando el pueblo de Israel volverá a ser ¿qué? Injertado. Y ese es el título de la prédica. Por eso ese pueblo no pueden acabarlo. Son 10 millones y piquito, como 10.200.000 y pucho mil personas. De esos 144.000 van a quedar durante el periodo. El resto sí. Dios les dice, huyan a los montes cuando pase esto y no se vayan a dejar poner la marca de la bestia. Pero estos 144.000 van a ser vueltos al árbol. Pregunta, ese pueblo ahorita mismo, es decir, si lo comparamos con ese árbol, ¿son ramas que están ahí en el árbol o están cortadas? Y en un futuro van a ser, Cortadas. están cortadas. Y cuando lleguen esos 144.000 van a ser también injertadas, así como nosotros, que fuimos silvestres y nos injertó. Eso ya lo habíamos explicado, ¿no? Eso lo dice aquí en capítulo 11. Si usted no busca en internet, en nuestro canal de YouTube, ahí cuando empezamos el capítulo 11 y va a entender todo esto. Entonces fueron cortados, pero solo va a ser reinjertado parte de esa población, de esos 12.000 de cada tribu, cuando venga la gran tribulación. Entonces podemos entrar ahora a ese versículo 22 y nos explica Dios. O sea, esto que está hablando es para ti y para mí. Y dice, te habla a ti, es impresionante. Mira cómo nos habla Dios, así, a cada uno en otro. Fíjate en que Dios es bondadoso. A ti que me estás escuchando, fíjate que Dios es bondadoso, guarda ese remanente. No ha permitido que lo destruyan, como Él nunca va a permitir que su iglesia evangélica sea destruida, porque Él es bondadoso. Pero también es severo. Ay,
¿Cómo así? Ahí dice, es severo con los que desobedecen. ¿Me estás escuchando? Es severo con los que desobedecen, porque Él es un buen padre y un padre disciplina a sus hijos. ¿Cómo lo disciplina? Siendo que, ahí dice, severo. Severo no es que los coja a palo y les mande enfermedades, no, los disciplina. Es severo con los que lo desobedecen, pero Él va a ser bondadoso, ahí dice, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Es decir, si sigues teniendo fe, si sigues creyendo en Jesús, si sigues confesándolo con tu boca que Él es el Hijo de Dios, pero también confías en su señorío. Señorío significa que Él es el Señor, que Él te pide una cosa y tú la haces, no le llevas la contraria, no eres desobediente. Eso, si sigues confiando en su bondad, cosa que no le pasó al pueblo de Israel en el primer siglo. Ah, no, todo se rompió el día que Él les dijo, ya no les doy más pan ni más peces. Y se fueron, tanto que Jesús le dijo a los 12 que quedaron, que eran sus discípulos, ustedes también se van a ir. Ahí el pueblo de Israel decidió abandonarlo. Ah, no, si usted no me va a dar las cosas, si usted no me va a seguir vendiendo, ah, entonces ya no. A pesar de los milagros y sanidades que hacían, no, decidieron abandonarlo. Es más, lo mandaron a una, prefirieron salvar a alguien que iba en contra, que era subversivo con el imperio romano, que era Barrabás, y prefirieron salvar a Barrabás que a Jesús. Siendo Barrabás y Jesús judíos, prefirieron eso y dejar al dador de la vida. En cambio, dice aquí, si dejas de confiar, si tú dejas de confiar, escucha lo que dice aquí, si tú dejas de confiar, es decir, de creer en Jesús como Señor y Salvador, tú también serás arrancado por completo. Escucha lo que dice ahí. Eso nos está hablando a nosotros, no al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue arrancado, fue cortado. Tú también serás arrancado por completo. Verso 23. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, es decir, dice, no, no, ya estuvo bien de no creer en Jesús, es hora de abandonar esa incredulidad. Me voy a volver una persona creyente en Jesús, en el que es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, que es Señor y Salvador. Cuando ellos vuelvan a creer, ¿qué va a ser cuando? ¿Alguien que me ayude? En la gran tribulación, Sí, ¿y cuántas personas? 44. ¿Y cuántas de cada tribu de Israel? 12. 12.000. Ah, bueno. Entonces dice, volverá a ser injertado. Increíble, habiendo sido la rama original, fue cortado allá en el primer siglo por no creer en Jesús. Por esto que dice aquí, pero como vamos en la gran tribulación, ahí sí se cumplió todo lo que dice la Biblia. Ahora sí crean en Jesús y van a creer, volverá a ser injertado ellos. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Claro, tuvo el poder para injertarnos a nosotros que éramos la rama silvestre, no la rama original, que la rama original es el pueblo de Israel y nos injertó siendo la rama silvestre. Pues tiene el poder también para eso. Y ahí está hablando, volverá a ser injertado. Por eso este capítulo habla mucho del pueblo de Israel y de esos 144.000 y de ese resto fiel, de ese restante que tiene que quedar siempre de ese pueblo. Pues es que nada lo va a poder destruir por más que se pongan de acuerdo. Es más, las últimas noticias de esta semana dice que Turquía está pidiendo comprar armamento extranjero y quiere llenarse de armas hasta los dientes.
y están recomendando la UNAM que los países que producen armas no le vendan, no le vayan a vender armas. Se lo están pidiendo. Porque acuérdense que es esos países, Turquía, Rusia, Irán, los que tendrían ese armamento bélico para ir en contra de este pueblo. Y se están dando esas cosas. Eso fue de ayer, antier. Pero Dios tiene ahí, lo va a proteger. Por lo menos quedarán esos 144.000. Y mire, verso 24 nos habla a nosotros. Ya entiendes ahí, ¿no? De volver a ser injertado y de quiénes estamos hablando. Porque la persona que no entiende esto, capítulos 9, 10 y 11, por eso los separamos aparte. Es muy difícil entender esta parte de Romanos. Entonces ahora tú entiendes el 24 y para ti es fácil leerlos ya. Tú, y ese eres tú, la iglesia evangélica, tú que me estás escuchando, por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Yo no era del olivo original, que es el pueblo de Israel. No, yo era del bosque ahí, de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, ¿por qué? Pues ahí dice, al injertarte en un árbol cultivado, era un árbol que fue cultivado, el árbol de la vida, a su pueblo vino, para su pueblo estaba diseñado, pero su pueblo lo rechazó. Eso dice Juan capítulo 1, versículos 8 en adelante. Ese estaba ahí, pero Dios fue en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado. Si lo hizo con nosotros, éramos ramas de ese olivo silvestre, pues Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales. Entonces, cuando dice las ramas originales, ¿a quién se refiere? Si hemos entendido este libro y estos versículos, A el su pueblo de capítulo es Israel. a su pueblo de Israel, a esos 144.000. Si lo hizo con nosotros que no lo éramos y no fue originalmente diseñado, nosotros no éramos el pueblo escogido, fuimos el pueblo adoptado por precio de sangre, la de Jesús, y fuimos eso, injertados, éramos las ramas del olivo silvestre. ¿Cómo no lo va a hacer con el original? O sea que sí, que esas ramas fueron cortadas. ¿Desde qué año? ¿Desde qué año fueron cortados? No, desde el 70 fueron exiliados, echados por el capitán Tito, del Imperio Romano, el militar que los sacó y los sacaron de su propia tierra. Desde el año 33, Cristo resucitó, regresó al cielo y esta gente no le creyó. Ah, que hay Cristo, ni que ha hecho cuarto, ni ya llevan sin creer la mayoría del pueblo de Israel. Pero va a haber, cuando la vean color de hormiga, cuando todos estos países se unan para atacarlo, van a creer. Y entonces volverá a injertar ahí dice, de ir en contra. Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Ahora tú lo entiendes, ¿cierto? Porque el árbol original le pertenecía a él, pero fueron cortadas por no creer. Eso fue lo que dijo el capítulo anterior, ¿no? Por dejar de confiar. Cuando vieron que así como él hacía milagros de sanidades, esperaban que hiciera también lo mismo acabando con el imperio romano que los esclaviza, y él no lo hizo, sino dio su vida y dijeron, ah, este no es el Mesías que esperamos. Esperamos un Mesías que venga y acabe con todos nuestros enemigos. Y no les gustó. Ahí fueron cortados. Pero van a volver a ser injertados. Ahora tú entiendes todo esto y queda facilito entender el capítulo 11. Porque el llamado y los dones son irrevocables y ahora tú vas a entender más adelante ese versículo 11, 28 y 29. Iglesia, nos vemos la próxima. Gracia y paz en Cristo Jesús.
Amén. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Oh, esto está muy pasado. Gracias. Poderoso. Amén.